Me llamo Wendy Chandler y tengo 38 años. 3 semanas antes de Navidad, estaba en el pasillo de un hospicio, todavía con mi uniforme de enfermera, cuando mi celular vibró. Era un mensaje de mi hermana: no eres bienvenida en Navidad. Esta vez solo estarán los padres. Mi familia había decidido excluirme como si estuvieran votando una regla en el pueblo, y nadie creyó que yo mereciera siquiera una llamada. Leí el mensaje 2 veces, guardé el teléfono en la bolsa de mi uniforme y terminé mi turno, porque eso hacemos las enfermeras. Después manejé a casa, me senté en la pequeña mesa de mi cocina y sonreí de una manera que, si mi hermana me hubiera visto, seguramente le habría preocupado. No supliqué. No discutí. Abrí mi computadora y reservé una suite con balcón en un crucero de lujo por el Caribe, justo para pasar Navidad en el mar. Pero el crucero no es lo importante. Lo que hizo mi familia cuando vieron las fotos y lo que descubrí que habían estado planeando a mis espaldas durante semanas. Esa es la parte que todavía me cuesta contar sin quedarme completamente quieta. Para entender por qué ese mensaje me pegó tan fuerte, primero tienes que saber cómo es mi vida. Llevo 14 años trabajando como enfermera de cuidados paliativos en Marion, Ohio. Cuando alguien está perdiendo a su mamá a las 2 de la mañana, muchas veces soy yo quien recibe la llamada. Me siento con familias en cocinas que huelen a café quemado, miedo y cansancio, y les explico que pueden esperar durante las siguientes horas. Soy buena en mi trabajo. No porque sea una persona demasiado sensible, sino porque sé mantener la calma. Cuando alguien está muriendo, no necesita que tú te pongas a llorar con él. Necesita que te quedes ahí, que no te vayas. Ese noviembre, pasaba 3 tardes a la semana con una paciente llamada Ruth Hastert. Tenía 81 años, había sido maestra de matemáticas y tenía una lengua tan afilada que podía cortar como un cuchillo. No tenía esposo ni hijos, y su librero parecía estar organizado por viejos rencores. La primera semana me miró de arriba abajo y me dijo: tienes postura de cuidadora. Los hombros como un perchero que todos usan. Me cayó bien desde ese momento. Ruth hacía crucigramas con tinta y calificaba mis conversaciones como si fueran tareas escolares. Pero cuando la habitación se quedaba en silencio, me observaba de esa manera que tienen los maestros cuando ven al alumno que aprende rápido, pero siempre termina comiendo solo. Una tarde me preguntó quién cuidaba de mí durante Navidad. Me reí, acomodé su almohada y cambié de tema. Porque, para ser sincera, eso es lo que hacemos quienes cuidamos a los demás cuando no queremos responder una pregunta personal. Ese día Ruth lo dejó pasar. Pero no siempre lo haría. Unas semanas después, en esa misma habitación, Ruth me diría una sola frase que terminaría salvándome la vida. Y lo digo con la precisión de una enfermera, no con las palabras de una poeta. Pero todavía no hemos llegado a eso. Primero necesitas conocer a mi familia, porque no puedes entender lo que me quitaron hasta saber todo lo que yo había estado dándoles durante años. Empecemos por mi mamá. Margaret tiene 67 años, quedó viuda hace 6 años y es prácticamente el corazón del grupo de mujeres de la iglesia First Lutheran. Mi hermano Grant tiene 41. Es ingeniero de seguros en Columbus, a unos 50 minutos de distancia. Está casado con Brooke, quien maneja la asociación de padres de la escuela como si estuviera al mando de una pequeña marina. Sus hijos son ella, de 12 años, y Sam, de 9. Mi hermana Dana tiene 34 años. Vive a unos 40 minutos, en Delaware, Ohio, y tiene 3 hijos: Ava, de 8 años, Cole, de 6, y la pequeña June, que tiene 3 y me dice tía Wendy. Nunca la he corregido. Y luego está la casa del lago. Mi papá la construyó con sus propias manos en Catawba Island, a 1 hora y media hacia el norte, cuando nosotros todavía éramos niños. Es una casita gris y sencilla a la orilla del lago Erie, con un porche que da directamente al agua. Todas las Navidades de mi vida las pasé en esa casa. Yo era quien se encargaba de que todo estuviera listo. Ponía el árbol el primer fin de semana de diciembre. Preparaba el jamón. Compraba los pequeños regalos que llevaban la etiqueta de Santa para que Dana pudiera dormir un poco más. Cuando las rodillas de mi mamá empezaron a fallar, yo era quien la llevaba hasta Catawba, con el mantel bueno doblado sobre mis piernas como si fuera una bandera.
La tarjeta navideña de la familia Chandler del año pasado tenía una foto de los 5 nietos en ese mismo porche. No aparecía ningún adulto. Solo los niños, el lago y unas palabras que decían, la familia Chandler. Recuerdo haber sostenido esa tarjeta y sentir algo pequeño, pero muy frío. Yo no aparecía en la foto. Tampoco aparecía nadie que no pudiera tener hijos. Y a nadie le pareció raro. Yo misma me convencí de que era algo bonito. Eso pasa en familias como la mía. La exclusión no comienza con un mensaje. Empieza con una tarjeta de Navidad que todos ven y dicen que está preciosa. Hay algo que casi nunca cuento. Me casé a los 29 años con un buen hombre llamado Aarón. Entre los 31 y los 34 años pasamos por 3 intentos de fertilización in vitro. Durante 3 diciembres seguidos, me senté en el estacionamiento de una clínica escuchando a una enfermera, alguien que tenía mi mismo trabajo y una voz igual de tranquila que la mía, decirme que el tratamiento no había funcionado. Mi matrimonio no sobrevivió al tercer intento. Nadie engañó a nadie. Simplemente llegó un momento en que ya no sabíamos qué decirnos. Él volvió a casarse. Me han dicho que está feliz y, la mayoría de los días, cuando digo que me alegro por él, lo digo de verdad. Lo único que quedó de todo aquello fue una cuenta de ahorros que había abierto durante el primer tratamiento. La había llamado algún día. Cuando el divorcio terminó, esa cuenta tenía $9,400. No podía usar ese dinero, pero tampoco podía cerrarla. Simplemente se quedó ahí, intacta. Como una habitación de bebé con las luces apagadas. Y ahora viene lo que hice con todo ese dolor. Porque soy una persona que cuida de los demás, y los que somos así tenemos una costumbre muy rara. Convertimos el dolor en cosas que hacer. Me convertí en la persona que resolvía los problemas de toda la familia. Cada vez que Dana no podía recoger a sus hijos de la escuela, yo iba. Cada formulario de mi mamá que necesitaba que alguien revisara con ojos de enfermera, yo lo hacía. Cada pastel de cumpleaños, cada viaje al aeropuerto, cada fiesta familiar que había que organizar, envolver, cocinar y después limpiar. Si no podía darle hijos a la familia, entonces sentía que tenía que compensarlo de alguna otra manera. Nadie lo dijo jamás en voz alta. No era necesario. Yo misma había escrito ese acuerdo y lo había firmado sola. Pero había un pago más. Uno mucho más grande que todos los demás, y nadie en ese grupo familiar sabía que yo llevaba 6 años haciéndolo en silencio. Y eso hizo que lo que pasó después resultara casi gracioso. Casi. Pero ya llegaremos a eso. Primero, hay que hablar de aquel mensaje. Era miércoles, 3 de diciembre, y eran las 4:40 de la tarde. Yo estaba en el pasillo afuera de la habitación de un paciente, terminando unas notas en su expediente, cuando el chat familiar comenzó a llenarse de mensajes. El chat se llamaba Chandler Christmas, con un pequeño emoji de árbol, y Dana lo manejaba igual que Brooke manejaba la asociación de padres de la escuela. Su mensaje era largo, pero se notaba que lo había preparado y revisado antes de enviarlo. Y, por alguna razón, eso hizo que doliera todavía más. Escribió que la casa del lago se había sentido demasiado caótica el año anterior, que lo más importante era proteger la ilusión de los niños y que, después de hablarlo entre todos, y fíjate en esas palabras, habían decidido hacer algo diferente. Ese año, la Navidad en la casa del lago sería solamente para los padres y los niños. Y después, en un mensaje separado, apareció la frase que probablemente podría repetir hasta en mi lecho de muerte: ahora solo es para los padres. Le puso un corazón y agregó: tú entiendes, ¿verdad? Eres la tía cool. Podemos comer juntas en enero. Comer en enero. Después de 35 Navidades en esa casa, me habían cambiado la fecha como si fuera una cita con el dentista. Me quedé parada en aquel pasillo viendo cómo llegaban las respuestas. Grant reaccionó con un pulgar arriba. Brooke mandó un gif de Santa aplaudiendo. Y mi mamá, cuyas luces del porche yo colocaba cada noviembre y cuya lista de medicamentos llevaba siempre en mi bolsa, no dijo absolutamente nada. Ni una palabra. En mi familia, el silencio también cuenta como voto. Escribí una respuesta y la borré. Escribí otra y también la borré. Hice 4 borradores,
y cada uno era más pequeño que el anterior, hasta que al final no quedó nada. Guardé el teléfono y regresé a revisar la bomba de morfina de una paciente que ni siquiera conocía. Una mujer cuya familia, por cierto, había manejado más de 600 kilómetros para estar con ella. Yo me fijo en esas cosas. Las enfermeras nos fijamos en todo. Es una especie de maldición. Me encantaría decirte que esa noche mandé todo al demonio y enfrenté a toda mi familia. Pero no lo hice. Hice algo todavía más vergonzoso. Negocié. La noche siguiente llamé a Dana, y me da hasta pena contar esta parte porque vas a escuchar a una mujer adulta tratando de negociar como si estuviera peleando por quedarse con una silla plegable. Le ofrecí cocinar toda la cena y marcharme antes de que sirvieran la comida. También le dije que podía quedarme en un motel de Port Clinton y aparecer solamente el día de Navidad para ver a los niños abrir sus regalos de las medias navideñas. Las mismas medias que yo llenaba cada año, aunque eso no se lo dije. Mientras hablaba, me escuchaba a mí misma hacerme cada vez más pequeña, como si estuviera viendo cómo le bajaban el precio a algo en una venta de garaje, una etiqueta tras otra. Dana fue amable durante toda la conversación. Y esa es precisamente la manera en que ella consigue salirse con la suya. Cuando, me preguntó. No es algo personal, dijo con la misma voz que usa con June cuando la niña quiere un snack antes de la cena. Es que a los niños les afecta tener adultos de más alrededor. No es algo personal. Así es como funcionan las familias. Adultos de más. Quiero que te quedes un momento con esa frase, porque yo tuve que hacerlo. Tenía 38 años y, de repente, me habían convertido en un mueble que ya no necesitaban. Y entonces, como Dana siempre tiene que agregar una frase de más, dijo, la verdad, todos lo hablamos y estuvimos de acuerdo en que esto es lo más sano. Me quedé completamente quieta. ¿Todos estaban de acuerdo? ¿Cuándo habían decidido eso, Dana? Hubo una pausa. Esa pausa exacta que una enfermera reconoce cuando un familiar está a punto de inventar una historia sobre cómo ocurrió una caída. Salió de manera natural, dijo. ¿De manera natural? En mi familia, lo único que ha aparecido de manera natural es el cáncer. Le dije buenas noches, colgué y me quedé parada en mi cocina haciendo lo mismo que hago en el trabajo, revisar el expediente. En algún lugar había habido una conversación sobre mí. Yo simplemente todavía no podía ver dónde había ocurrido. El sábado manejé 10 minutos hasta la casa de mi mamá llevando una cazuela, porque en el Medio Oeste parece que no puedes enfrentar a nadie sin llegar con un refractario tapado. Mamá estaba en la cocina escribiendo las direcciones de las tarjetas de Navidad. Y ese año, otra vez, la foto era de los nietos en el porche de la casa del lago. Ella evitaba mirarme directamente. Por favor, no hagas problemas, hija, me dijo antes de que siquiera pudiera quitarme el abrigo. Dana tiene demasiada presión con los niños. Es solo una Navidad. Una Navidad. Eso es lo que dice la gente cuando la Navidad no es la suya. Le pregunté con calma si ella había estado presente cuando inventaron esa nueva regla. Acomodó las tarjetas hasta dejarlas perfectamente alineadas. Es lo mejor para los niños, respondió. Era la versión religiosa de negarse a contestar una pregunta. Y en ese momento entendí algo. Mientras la veía ordenar aquellos sobres para las mujeres de First Lutheran, me di cuenta de que mi exclusión no tenía realmente que ver con las tías que estaban de más. Tenía que ver con la imagen que mi mamá necesitaba mantener dentro de su iglesia, donde el valor de una mujer parecía medirse por la cantidad de nietos que tenía, igual que un agricultor cuenta sus hectáreas. Justo esa semana, durante una reunión para organizar el nacimiento navideño, Arlene Hoffman le había preguntado en voz alta, según me contó mi mamá, ¿cuántos nietos tienes ya, Margaret? 5 es un buen número. 5 caben perfecto en una tarjeta. Una hija divorciada sin una carriola no queda igual de bien en la foto. Cuando me fui, dejé la cazuela sobre la barra, junto al correo que mi mamá acababa de abrir. Entonces vi un estado de cuenta del banco y una transacción que reconocí mejor que mis propios latidos, porque era mía. Aparté la mirada rápidamente, por pura costumbre. 6 años de costumbre. Y esa era, precisamente, la parte de esta historia que hasta yo misma había estado tratando de esconder. 6 años antes,
Mi papá había muerto de un ataque al corazón a los 63 años. Estaba en el garaje, con la radio encendida. Después del funeral, mi mamá me sentó en la mesa de su cocina. Solo a mí. A la enfermera. A la hija que siempre se encargaba de resolver las cosas. Entonces me mostró una carpeta. Mi papá había pedido un préstamo usando la Casa del Lago como garantía para pagar un techo que estaba en pésimas condiciones, una calefacción que había terminado todavía peor, con el tiempo. Descubrimos que también había estado ayudando en secreto a uno de nuestros primos. Sin la pensión de mi papá, mi mamá no podía cubrir el préstamo, los impuestos y el seguro. La Casa del Lago. El porche. El lago. Todas las navidades que habíamos vivido ahí podían desaparecer en poco más de un año. Mi mamá lloró sobre un trapo de cocina. Después me pidió dos cosas, que la ayudara y que guardara el secreto. Si tu hermano y tu hermana descubren que la casa todavía tiene deudas, van a empezar a ver a tu papá de otra manera. Que su recuerdo quede intacto. Yo tenía 32 años. Todavía estaba en medio de las inyecciones, las citas médicas y las salas de espera, y ya empezaba a sospechar cómo iba a terminar aquella historia. No tenía hijos por los que ahorrar, tenía un sueldo estable y llevaba un vacío en el pecho exactamente del tamaño de la necesidad de sentirme útil. Así que, por supuesto, acepté. Vi la señal de alerta. No soy ingenua. Incluso anoté la cantidad y le pedí a mi mamá que firmara un pequeño documento. Costumbre de enfermera, todo queda registrado. Y aún así, después configuré los pagos automáticos. $600 al mes, el primero de cada mes. Préstamo, impuestos y seguro. 72 pagos y contando. Más de $40,000 durante 6 años, saliendo de mi sueldo de enfermera y manteniéndolo completamente en secreto. Mientras Grant pensaba que la casa ya estaba pagada y Dana se dedicaba a planear los menús para las reuniones familiares. Así que cuando mi hermana me dijo que la Navidad en la Casa del Lago sería solamente para los padres y los niños, había algo que nadie más en ese chat podía entender. Me habían prohibido entrar a la única casa de la familia cuyos pagos llevaban mi nombre. La habitación donde se había tomado aquella decisión terminó apareciendo frente a mí por accidente, como suelen aparecer estas cosas. 9 días después del mensaje, mi sobrina ella me llamó por video para enseñarme su volcán de la Feria de Ciencias. A los 12 años todavía le caigo bien, incluso cuando sus papás ya decidieron sacarme de la familia. Está haciendo erupción, dijo, como si estuviera hablando del clima. Entonces agregó, muy tranquila, mamá dice que no vas a venir desde Halloween, ¿de verdad le dijiste a la abuela que ahora piensas que la Navidad es una tontería? Mantuve la voz tranquila. 14 años de trabajar como enfermera te enseñan a controlar hasta la respiración. ¿Desde Halloween, cariño? Sí. Tienen un chat para organizar todo. Mamá siempre está escribiendo ahí. Se llama Christmas Planning. Arrugó la nariz. Creo que tú no estás ahí. No. Yo no estaba ahí. Cuando terminamos la llamada, me quedé sentada completamente quieta y finalmente hice las cuentas que llevaba días evitando. Era 12 de diciembre. Halloween había sido 6 semanas antes. Eso significaba que durante todo noviembre, mientras yo colgaba las luces del porche de mi mamá, mientras la llevaba a su cita con el cardiólogo y mientras recogía a Ava y Cole de la escuela los martes largos en los que Dana no podía hacerlo, había otra conversación sucediendo. Un segundo espacio donde todos ellos estaban decidiendo que yo era un estorbo. Pero hubo un detalle que me dejó sin aire. Mi mamá estaba en ese chat. 6 semanas. Ella lo sabía desde hacía 6 semanas y aún así me dejó subirme a su escalera, revisar sus cosas y acompañarla a su cita sin decirme absolutamente nada. Hasta ese momento había pensado que su silencio en el chat familiar era simplemente cobardía. No lo era. Era una decisión. Puedes sobrevivir a que tu propia familia te lastime. Lo que realmente te deja sin fuerzas es descubrir que esa herida ya estaba planeada, anotada en un calendario. Discutida y aprobada mientras tú estabas afuera comprando los regalos que ellos encontrarían en sus medias navideñas. Esa noche no llamé a nadie. Al día siguiente llegué temprano al trabajo.
Ruth me miró una sola vez y dejó su crucigrama sobre la mesa. Siéntate, me dijo. Estás escurriendo. Así llamaba ella a las emociones. Me senté y, por primera vez, le conté a una paciente la verdad sobre mi propia vida, el mensaje, el segundo chat y las 6 semanas. Ruth me escuchó como seguramente escuchaba a sus alumnos durante un examen. Tenía las manos juntas y no se le escapaba absolutamente nada. Entonces Ruth me contó su propia historia, con una calma que parecía estar demostrando un hecho. Había pasado 50 años enseñando a los hijos de otras personas. Había pagado los aparatos dentales de varios sobrinos y, en muchos casos, también les había comprado los libros de la universidad. Durante 30 años organizó la cena de acción de gracias. Sacaba la vajilla buena, ponía las sillas plegables y se encargaba de absolutamente todo. Hasta que su cadera empezó a fallar y ya no pudo organizar las reuniones, manejar ni ser la persona útil que todos necesitaban. Cuenta cuántas visitas he recibido, Wendy, me dijo, señalando la puerta de la habitación donde yo había pasado 3 tardes a la semana. Solo una vez había ido una sobrina nieta. Se quedó 20 minutos y se tomó una foto con Ruth para una campaña de recaudación de fondos. Ruth giró un poco su taza de té y me habló como si estuviera explicando una fórmula matemática. Me pasé toda la vida tratando de ganarme un lugar en su mesa. Resulta que nunca fue mío. Solo me lo estaban prestando. El reloj de su habitación sonaba fuerte. Todavía recuerdo ese ruido. El alquiler se cobra todos los meses, para siempre, continuó. El día que ya no puedes pagarlo, desaparece la silla y todos actúan como si nunca hubiera estado ahí. Entonces me miró y, por primera vez desde que la conocía, su voz se volvió suave. No esperes hasta terminar en esta cama para aprender a hacer cuentas, muchacha. Eres de las personas más valiosas que he conocido en años, y estás gastando todo eso en gente que siempre termina quitándote valor. Esa noche manejé a casa cerca de la medianoche, con las manos firmes sobre el volante y algo enorme moviéndose lentamente dentro de mi pecho, como el hielo avanzando sobre el lago durante marzo. Me senté frente a mi laptop en la mesa de la cocina. Y quiero dejar muy claro para qué la abrí. No la abrí para escribirle un discurso a mi familia. He visto a cientos de familias dar discursos junto a camas de hospital. Esos discursos casi siempre son más para quien los dice que para quien los escucha. La abrí porque esa tarde, entre un paciente y otro, me había aparecido varias veces un anuncio de viajes. Una mujer de mi edad estaba sola junto a la baranda de un barco, con el mar frío detrás de ella. No había nadie alrededor diciéndole qué debía hacer. La primera vez que hice clic fue a las 11 de la noche, todavía en el estacionamiento del hospicio. Y esa noche, sentada en mi cocina, decidí llegar hasta el final. Encontré un crucero de 7 noches por el Caribe Oriental, saliendo de Fort Lauderdale el 23 de diciembre. Pasaba por San Juan, St. Thomas y St. Martín. Solo quedaba una suite con balcón. Era una cancelación de último momento para las fiestas, estaba en una cubierta alta, tenía cama king size y hasta una tina. Yo no había tenido una tina en 9 años. Con los vuelos, el paquete de bebidas, el internet y todo lo demás, el total quedaba en poco menos de $5,000. Me quedé mirando la pantalla de pago. Y entonces hice algo que todavía me aprieta la garganta cuando lo recuerdo. Entré a mis ahorros y seleccioné la cuenta que había llamado algún día. Ahí seguían los $9,400 que habían permanecido intactos durante 4 años, esperando a un hijo que nunca iba a llegar. Resulta que algún día puede tener una fecha si tienes el valor de escogerla. Yo escogí el 23 de diciembre. Pagué todo de una vez. La confirmación apareció con un pequeño gráfico de una bocina de celebración. Era un detalle medio ridículo, pero me encantó. Me quedé sentada en aquella cocina silenciosa y sonreí por primera vez en 9 días. Después cambié el nombre de la cuenta. Ahora se llama Hoy. Antes de contarte lo que pasó después y cómo empezaron esas fotos, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te han hecho sentir, de manera amable, con una sonrisa y hasta con un emoji de corazón, que tú no cuentas? Si alguna vez te dejaron fuera de una lista y recuerdas exactamente dónde estabas cuando lo descubriste, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno.
y suscríbete, porque lo que hizo mi familia cuando descubrieron dónde iba a pasar la Navidad todavía es algo para lo que no encuentro las palabras exactas. Y lo peor es que yo estaba ahí cuando todo ocurrió. A propósito, hice el anuncio lo más breve posible. 5 días antes de mi vuelo, escribí solo 2 líneas en el chat familiar. Confirmado. Me voy a estar fuera durante las fiestas. Disfruten la casa del lago. Uno habría pensado que acababa de confesar un delito. Dana respondió en menos de 1 minuto. ¿A dónde vas? 2 signos de interrogación. Para Dana, eso ya era como encender una alarma. Brooke intentó ponerse en modo cuñada preocupada. ¿Todo está bien? Esto parece muy repentino. ¿Repentino? Ellos llevaban desde Halloween organizando una conversación sobre mi ausencia. Yo simplemente había decidido aceptar su decisión antes de lo que esperaban. Grant no respondió nada, lo cual era muy propio de Grant. Después llamó mi mamá. Vi su nombre iluminarse en la pantalla mientras dejaba sonar el teléfono 4 veces antes de contestar. No me preguntó a dónde iba. No me preguntó si estaba bien. Solo dijo, y podía escuchar cómo acomodaba las tarjetas de Navidad al otro lado de la línea. La gente va a preguntar dónde estás, hija, ¿qué se supone que debo decirles? Ahí estaba. Todo el problema de mi familia resumido en una sola frase. No le preocupaba que su hija estuviera sola durante diciembre. Le preocupaba lo que los demás fueran a pensar de que su hija estuviera sola durante diciembre. Miré por la ventana de mi departamento. En el estacionamiento había un muñeco de nieve de plástico iluminado, brillando de manera ridícula pero valiente bajo el frío. Y, por alguna razón, me sentí completamente tranquila. Diles la verdad, mamá. Diles que no me invitaron. Hubo silencio. Después dijo. Eso no es justo, Wendy. Nadie dijo que no fueras bienvenida. Y se detuvo. Porque las dos sabíamos cuál era la siguiente palabra. Bienvenida. Ninguna de las dos estaba preparada para escucharla en voz alta. Le dije que la quería. Y lo decía de verdad, que es precisamente la parte incómoda de toda esta historia. Después colgué y terminé de hacer mi maleta. Ellos querían decidir dónde podía sentarme. Perfecto. Estaban a punto de descubrir exactamente dónde iba a estar yo, igual que el resto del condado. Hay algo que nadie te cuenta cuando finalmente decides que tú también importas. La logística puede ser bastante graciosa. Yo no me había tomado una semana completa de vacaciones en 14 años. Cuando pedí permiso en el trabajo, mi supervisora revisó las fechas 2 veces y me preguntó si me iban a operar. Compré un vestido blanco de verano. Era la primera prenda completamente blanca que compraba desde mi boda. Me lo probé frente al espejo y, por un momento, sentí que estaba viendo a una mujer que no reconocía desde hacía una década. También compré protector solar que no dañara los arrecifes, una novela que llevaba 6 años queriendo leer y un sombrero enorme de paja que Dana seguramente habría llamado demasiado. Y justamente por eso lo compré. Fui entregando a mis pacientes uno por uno, dejando notas tan detalladas que la enfermera que iba a cubrirme soltó una carcajada. La hija de la señora Kowalski lloró, me abrazó y me dijo. Qué bueno por ti, hija. Vete. La hija de una desconocida, fíjate, logró decir en una sola frase algo que mi propia mamá no había podido decirme. Ruth exigió ver mi itinerario. Revisó hasta el tamaño del barco como si estuviera calificando un examen y finalmente declaró que todo el plan era aceptable. Y viniendo de Ruth, eso equivalía a una ovación de pie. Ahora solo es para los padres, le dije con toda seriedad. Así que supongo que a los que no tenemos hijos nos toca el Caribe como premio de consolación. Ruth se rió tanto que terminó tosiendo. Después me dijo, mándame una postal desde tu vida de verdad. Yo todavía estaba sonriendo cuando llegué a casa y empecé a empacar. Pero entonces algo hizo que me detuviera. Encima de mi tocador estaban las llaves que habían vivido ahí durante 22 años, la del carro, la del departamento, la copia de la casa de mi mamá, la tarjeta de acceso del hospicio y una más. Era más vieja, más pesada y tenía el metal gastado en una esquina. Me quedé parada frente a la maleta abierta y simplemente no pude mover la mano.
La llave era de latón. Mi papá la había cortado con sus propias manos en su mesa de trabajo, durante el verano en que cumplí 16 años. Tenía una sechueca grabada en la cabeza, porque mi papá tenía la costumbre de ponerle nombre o marca a todo lo que quería. Me la había puesto en la palma de la mano en el porche de la casa del lago y cerró mis dedos alrededor de ella, como si me estuviera entregando algo vivo. Así siempre puedes entrar tú sola, me dijo. No tocar. No llamar antes. Entrar. Durante 22 años, esa llave estuvo junto a la del carro en mi llavero, acompañándome en cada etapa de mi vida, mi boda, los tratamientos, el divorcio y el funeral de mi papá. Y yo había pasado el pulgar sobre aquella torcida en más salas de espera de las que puedo recordar. Era la única cosa que tenía que mi papá había hecho con sus propias manos especialmente para mí. Y ahora estaba ahí, frente al tocador, con 38 años, sin permiso para entrar por la puerta que esa llave abría, intentando sacarla del llavero. De verdad lo intenté. Hasta metí la uña entre las vueltas del aro. Pero no pude. Sentía como si estuviera intentando arrancarme una costilla. Así que hice algo que ni yo misma entendí. Guardé todo el llavero, con la llave de latón y todo, en el bolsillo con cierre de mi equipaje de mano. Iba a pasar una semana en el Caribe, a más de 3.000 kilómetros de distancia de la única cerradura para la que esa llave servía. Me dije que era por costumbre. Me dije que uno nunca debe dejar las llaves tiradas por ahí. Ninguna de esas era la verdadera razón. Y una parte de mí ya lo sabía mientras estaba parada en aquel cuarto, escuchando la nieve golpear suavemente la ventana. Hay decisiones que empiezan a empacarse mucho antes que tú. Se van contigo en silencio hasta que llega el momento de entender por qué las llevabas. Esa llave todavía tenía algo que hacer. Solo que el 22 de diciembre yo todavía no sabía que su trabajo no iba a ser abrir ninguna puerta. El 23 de diciembre llegué a Fort Lauderdale. Hacía 27 grados. Salí del aeropuerto y el calor me golpeó como si alguien acabara de perdonarme. El barco era una exageración. Y lo digo como algo bueno. Tenía 14 pisos llenos de luces, un candelabro casi del tamaño de mi carro y un hombre con guantes blancos que me llamó señora Chandler y lo dijo como si realmente le importara que yo estuviera ahí. Mi suite tenía un balcón suficientemente amplio para 2 camastros y una mesita. Cuando abrí la puerta corrediza, el océano estaba justo enfrente de mí, tranquilo, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista y perdiéndose en la curvatura de la tierra. Había una botella de champaña sobre hielo junto a una tarjeta. Bienvenida a bordo. Nos da gusto tenerte aquí. Me quedé en el balcón con mi suéter de color parecido al uniforme que usaba en el hospital y leí la tarjeta 2 veces. Nos da gusto tenerte aquí. Esa frase se parecía demasiado a otra que había escuchado durante toda mi vida. Tardé un momento en darme cuenta. Y cuando finalmente entendí cuál era, tuve que sentarme un rato en el camastro. Navegamos a las 4 de la tarde. Me quedé junto a la baranda viendo cómo Florida se iba quedando atrás. Los edificios, los condominios, las grúas, todo el continente donde estaba mi familia se fue haciendo pequeño, primero como una línea, después como una mancha y finalmente desapareció. Metí la mano en mi bolsa y me di cuenta de que estaba pasando el pulgar sobre la llave de latón, sobre aquella torcida, igual que lo hacía cuando estaba en las salas de espera. Alquiler, pensé en la voz de Ruth. El día que ya no puedes pagar, la silla desaparece. Ya en mar abierto, la luz se volvió dorada y se extendió sobre el agua como si el océano le perteneciera. Ahí tomé mi primera foto. Solo el agua, mi mano sobre la baranda y nada más. Todavía no sabía qué escribir como descripción. No la publiqué. Y quiero que entiendas algo, no la estaba escondiendo. Estaba tomando una decisión. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y me faltaban unas 36 horas para descubrir exactamente qué tan grande podía ser. No voy a mentirte sobre la Nochebuena, porque se notaría. Fue difícil. El barco estaba decorado de una manera preciosa. Había guirnaldas en todas las barandas, un coro de trabajadores cantando villancicos en el atrio y pequeñas burbujas de jabón que simulaban nieve mientras flotaban frente al enorme candelabro. Y había familias por todos lados. Familias con pijamas iguales en la primera cena.
Papás cargando a sus hijos pequeños, ya dormidos, como si fueran costales de azúcar. Yo estaba junto a la baranda del atrio, con mi vestido nuevo y una copa de vino que ni siquiera estaba tomando. Durante unos 90 segundos, todo dentro de mí empezó a tambalearse. Entonces una voz a mi lado dijo: ¿Primera Navidad sola? Se te nota en la cara. Era una mujer alta, más o menos de mi edad, con un vestido de seda verde esmeralda. Tenía sus zapatos de tacón en una mano, como alguien que ya había decidido disfrutar la noche. Se llamaba Nadia. Era anestesióloga, de Atlanta, llevaba 18 meses divorciada y había elegido viajar sola. Mi ex se quedó con la familia política, dijo con toda seriedad. Fue el mejor acuerdo que he negociado en mi vida. Me reí de verdad, de esa manera poco elegante en la que uno se ríe cuando algo realmente le da gracia. Terminamos la cena tarde junto con 2 viudas de Michigan y un capitán retirado de un remolcador que llevaba 9 años viajando solo cada Navidad. Él lo llamaba mi custodia anual de mí mismo. Nadie en esa mesa me preguntó por qué no estaba con mi familia. Me preguntaron qué estaba leyendo. A medianoche salí al balcón. La noche estaba cálida, el océano sonaba contra el casco del barco y, por pura costumbre, revisé mi teléfono. El internet funcionaba perfectamente. Y ese es un detalle que quiero que recuerdes. Tenía señal completa. Era medianoche de Nochebuena y de mi mamá. Mi hermano y mi hermana no había llegado absolutamente nada. Ni un mensaje. Y ese silencio, que supuestamente debía hacerme sentir castigada, fue precisamente lo que hizo que la mañana siguiente resultara tan sencilla. La mañana de Navidad, el barco estaba en algún punto al sur de ninguna parte y el mar tenía un azul tan intenso que casi parecía una grosería describírselo a alguien de Ohio. Me puse el vestido blanco. Nadia me esperaba en la cubierta superior con 2 mimosas y una opinión muy clara sobre mi sombrero. Después tomó mi teléfono y me dijo: Párate junto a la baranda. Vas a querer recordar lo libre que te sentías en este momento. Las fotos que tomó siguen siendo mis favoritas de toda mi vida. En una estoy riéndome con la cabeza hacia atrás. En otra aparezco descalza, con mi café en la mano. En otra, el agua se ve de un tono dorado casi imposible. Y hay una toma larga de la cubierta vacía durante la mañana, una mujer, un horizonte y, por primera vez en mucho tiempo, nadie que necesitara algo de ella. Me quedé un buen rato con el dedo sobre el botón de publicar. Y quiero ser honesta con lo que estaba sintiendo, porque esta parte importa. No lo hice por venganza. Si hubiera sido por venganza, habría escrito una frase perfectamente calculada para hacerles daño. Y créeme, en mi cabeza ya había imaginado varias. Pero las borré todas. Al final, lo único que escribí fue: Feliz Navidad, desde un lugar donde por fin estoy exactamente donde quieren que esté. Sin nombres. Sin explicar la historia. Sin etiquetar a nadie. A las 11 de la mañana, con el internet del barco avanzando a paso de tortuga y esa ruedita de carga dando vueltas en la pantalla, finalmente se publicó en mi Facebook de siempre. Una cuenta completamente normal donde estaban las señoras de la iglesia, mis compañeros del hospicio, medio Marion y prácticamente todos los Chandler que tenían celular. Dejé el teléfono boca abajo sobre el camastro y me fui a desayunar con Nadia. Y, de verdad, en ese momento pensé que simplemente había publicado una foto de una mujer disfrutando unas vacaciones. Pero para cuando llegamos a San Juan a la mañana siguiente, tenía 41 mensajes esperándome. Mi familia había visto las fotos. Y ninguno me había escrito para decirme, Feliz Navidad. Los leí desde el balcón mientras San Juan aparecía frente a nosotros, lleno de colores y luz. Era como ver 2 tormentas completamente diferentes chocando al mismo tiempo. La primera ola fue cálida. Mis compañeros del trabajo escribían: Qué bueno por ti. La hija de la señora Kowalski mandó 3 emojis llorando y escribió: Te mereces disfrutar cada minuto. Un primo de Dayton, con quien no hablaba desde hacía 2 años, me puso: No sé qué pasó, pero estoy de tu lado. Incluso algunas mujeres de la iglesia que apenas conocía me escribieron cosas como: Yo nunca he hecho algo así y tengo 62 años. La segunda ola fue mi familia. Y el ambiente se fue enfriando con cada mensaje.
Dana fue la primera, naturalmente. ¡Guau! ¡Qué elegante! Y después agregó. ¿En Navidad? 20 minutos más tarde llegó otro mensaje. ¿No podías dejarnos pasar una sola Navidad sin hacer que todo girara alrededor de ti? Tuve que leerlo 2 veces. Me habían sacado oficialmente de la celebración, pero de alguna manera mi ausencia seguía siendo culpa de que yo estuviera haciendo todo sobre mí. Después apareció Brooke, en su papel completo de presidenta de la Asociación de Padres. Espero que estés orgullosa. Tu mamá pasó toda la misa de Nochebuena escuchando a la gente preguntarle por qué su hija estaba en un barco. La avergonzaste frente a toda la congregación. Y ahí estaba otra vez. No decía, tu mamá te extraña. No decía, ¿estás bien? Estás sola en el mar durante Navidad. No. Hablaba de la congregación, de las apariencias y de cómo se veía todo frente a la gente de First Lutheran. Me quedé ahí, bajo el sol de Puerto Rico y con mi enorme sombrero de paja, leyendo todos los mensajes por segunda vez. Y noté algo que una enfermera aprende a reconocer cuando está junto a la cama de un paciente y toda la familia está alrededor haciendo las preguntas equivocadas. Ni un solo mensaje. Ni mi hermana, ni mi hermano, ni mi mamá me hicieron una sola pregunta sobre cómo estaba yo. Solo querían saber qué iba a hacer después. Y, si soy completamente sincera, yo también empezaba a preguntármelo. Grant llamó esa noche mientras salíamos de San Juan. En la familia, él era el que siempre hacía de hombre razonable, así que su voz llegó ya preparada para sonar tranquila. Nadie está enojado, empezó. Eso es justamente lo que dice la gente cuando todos están enojados. Pero ya dejaste claro tu punto, ¿por qué no quitas las fotos? Tal vez podrías publicar una disculpa. No tiene que ser algo grande y después todos seguimos adelante. Hizo una pausa. Estás haciendo quedar mal a mamá. Me quedé viendo las luces del puerto alejarse mientras el barco avanzaba y dejé que esa frase tuviera el silencio que se había ganado. Hacer quedar mal a mamá. Explícame cómo, le dije con calma, como si estuviera revisando un expediente. Es una foto mía tomando café y sonriendo. No menciono a nadie. No cuento ninguna historia. No acuso a nadie, ¿qué parte de eso es un ataque? Soltó el aire lentamente, de esa manera que hace cuando los números de un problema no le cuadran. Tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. Todos pueden ver que estás bien. Y también saben que no fuiste invitada, así que parece. Se quedó callado. No había manera de terminar esa frase sin hacer que alguien quedara mal. Los dos lo entendimos. Parece exactamente lo que es, Grant, le dije. Y ese es el problema. Si una foto mía siendo feliz hace que esta familia se avergüence, entonces el problema no está en la foto. Se quedó en silencio. Después su voz cambió. Sonaba más cansada y, por primera vez, más sincera. Durante un segundo escuché al hermano que realmente conocía. El que me había enseñado a hacer rebotar piedras sobre el agua desde el muelle de la casa del lago. Dana está recibiendo preguntas, Wendy. Mamá también. Gente de la iglesia, vecinos, la tía Susan. Ya se está convirtiendo en un problema. Un problema. 6 semanas de reuniones secretas, una decisión familiar y mis 35 navidades en aquella casa no habían sido un problema. Pero que yo estuviera bronceándome en el Caribe sí lo era. Le dije buenas noches. El teléfono volvió a vibrar antes de que siquiera pudiera dejarlo sobre la mesa. Y esta vez no dejó de hacerlo. Pero el mensaje que realmente me rompió esa semana no vino de mi familia. Llegó a las 6 de la mañana, cuando estábamos atracando en St. Thomas. Era de Denise, una compañera del trabajo. Y antes de abrirlo ya sabía que algo había pasado. Es esa sensación que tienes cuando una casa de repente se queda demasiado silenciosa. Ruth había muerto la noche de Navidad. Mientras dormía. Sin dolor. Eso fue lo que dijo la enfermera que estaba de guardia. Había estado muy lúcida durante la cena y por la mañana ya se había ido. Y, siendo sincera, ese tipo de despedida era exactamente la que Ruth habría considerado perfecta. Me senté en el balcón,
con el calor de la mañana empezando a subir y las gaviotas haciendo ruido sobre el puerto, y lloré. Lloré por Ruth. Por todas las visitas que nunca recibió. Y también, si soy honesta, por la versión de mí que había pensado regresar a tiempo para sentarme junto a ella. Entonces llegó el segundo mensaje de Denise. Ruth había dejado instrucciones. Por supuesto que lo había hecho. Y entre esas instrucciones había un sobre con mi nombre. Denise me mandó una foto. Adentro había una tarjeta de recuperación. A Ruth le parecían demasiado tristes las tarjetas de condolencias, así que había comprado una de las más exageradamente alegres que encontró en la tienda de regalos. Tenía margaritas por todas partes. Y dentro, con aquella letra de maestra que siempre había sido ordenada, pero que ahora se veía un poco temblorosa, había escrito una sola frase. Siéntate en tu propia mesa, muchacha. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Después miré mi bolsa sobre la silla. Ahí estaba el llavero, guardado en el bolsillo con cierre. La llave de latón con la C torcida seguía conmigo, a más de 3.000 kilómetros de distancia de la única puerta que podía abrir. Me había repetido que llevaba la llave conmigo por costumbre. Pero estando ahí, con la letra de Ruth en la pantalla de mi teléfono y el puerto pintándose de dorado, finalmente acepté algo que creo que ya sabía desde que estaba frente al tocador. No había llevado la llave para poder regresar. La había llevado porque una parte de mí estaba tratando de decidir si algún día iba a devolvérsela. Mientras tanto, y sin que yo lo supiera, mis fotos habían empezado a circular por su cuenta. Una mujer de mi iglesia compartió la foto de la cubierta en un grupo de Facebook llamado Solo Bahí Desea, con unas 40.000 personas, en su mayoría mujeres que viajaban solas. Solo escribió una frase. Esta es la primera Navidad que mi amiga pasa viajando sola. Miren su cara. Para cuando llegamos rumbo a Saint-Martin, ya había cientos de comentarios. Los leí mientras hacía fila para servirme comida, como alguien que por fin toma agua después de pasar demasiado tiempo enfermo. Pasé la Navidad pasada llorando en mi carro, estacionada frente a mi casa. El próximo año voy a hacer algo diferente. Gracias por compartir esto. Mi familia ahora solo hace reuniones con los familiares más cercanos. Yo fui la niñera de todos durante 20 años. Nadie te advierte que la mesa que pasaste toda la vida preparando puede desaparecer con un solo mensaje. Hasta ese momento, yo había pensado que lo que me estaba pasando era simplemente un problema particular de mi familia. Pero no era así. Era un patrón. Y tenía una forma tan conocida que 40.000 desconocidas lo reconocieron inmediatamente. Esa noche Dana me llamó. Casi no contesté. Pero siempre voy a estar agradecida de haberlo hecho, porque fue la única vez en toda esta historia en que escuché la voz real de mi hermana. Estaba llorando. No era un llanto de enojo. Era otro tipo de llanto. No entiendes, me dijo. Tú publicas una sola foto y todo el mundo te aplaude. Yo no he dormido una noche completa en 8 años. Ser la mamá de ellos es lo único que siento que tengo, mientras tú puedes ser todo lo demás. Me quedé en el balcón, sosteniendo esas palabras dentro de mí. Por un instante sentí que finalmente estaba a punto de entender a mi hermana después de tantos años. Y entonces volvió a cerrar la puerta. Así que, por favor, quita las publicaciones. Ya dejaste claro tu punto. Y yo le di a mi familia una respuesta que nunca había sido capaz de decir claramente en mis 38 años de vida. No. Si todavía sigues aquí, gracias. Durante esa semana, cientos de mujeres empezaron a escribirme sobre las fiestas que habían pasado sintiéndose solas, incluso estando rodeadas de su propia familia. Si alguna vez te ha pasado, escribe la palabra mesa en los comentarios. Leo todos. Ahora viene la llamada que llegó a las 6 de la mañana y terminó cambiándolo todo. Ese no cayó sobre mi familia como una piedra atravesando un vidrio. En cuestión de horas, me agregaron otra vez a un chat familiar. Pero no era el grupo del arbolito. Era uno nuevo. Sin emojis. Parecía más una sala de juntas que una conversación familiar. Y ya había un mensaje esperándome. Era largo, estaba perfectamente acomodado y tenía esas huellas inconfundibles de algo que había pasado por varias personas antes de llegar a mí.
He leído suficiente documentación de seguros para reconocer cuando alguien está escribiendo como broke, firme, fría y llena de frases como de aquí en adelante y unidad familiar. También podía imaginar a Grant suavizando las partes más duras antes de enviarlo. Las condiciones eran muy sencillas. Tenía que borrar las publicaciones. Tenía que disculparme con Dana por el espectáculo. Tenía que disculparme personalmente con mi mamá. Y decía claramente personalmente. Todo antes de que más personas de la congregación se enteraran. Y si yo me negaba, la familia tendría que reconsiderar mi participación en ciertos asuntos familiares de ahí en adelante, incluyendo todo lo relacionado con mi mamá. Los asuntos de mamá. Déjame traducir eso del lenguaje de comité al español claro. La lista de medicamentos que llevaba en mi bolsa, las citas con el cardiólogo que tenía anotadas en mi calendario, el pastillero que llenaba todos los domingos por la noche. Eso era lo que estaban llamando los asuntos de mamá. En otras palabras, todo lo que yo había estado manejando sola. Me estaban amenazando con quitarme un trabajo que ninguno de ellos había querido asumir ni una sola vez. Pensaban que era su última carta, sacarme del cuidado de mi propia madre. Y eso demostraba lo poco que entendían todo lo que yo había estado haciendo durante años. Creían que mi disposición para ayudar era su forma de controlarme. Y debajo de todo aquel mensaje frío y lleno de frases formales, había una última línea enviada desde el teléfono de mi mamá, escrita por ella misma. Por favor, Wendy. Solo regresa a casa. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo, en medio del mar oscuro entre una isla y otra. Ellos creían que estaban a punto de quitarme algo. No tenían la menor idea de todo lo que yo había estado cargando durante años, ni de lo que iba a significar el día que finalmente lo dejara en el suelo. Esa noche no respondí al mensaje familiar. En lugar de eso, me quedé en el balcón después de medianoche con dos cosas frente a mí. Las observé como haría un inventario junto a la cama de un paciente. Objeto número 1, mi teléfono, con la aplicación del banco abierta. El pago automático seguía programado para el 1 de cada mes, igual que había estado programado durante los 72 meses anteriores. $600. Préstamo de la Casa del Lago, impuestos y seguro. La máquina que mantenía encendidas las luces del porche de una casa a la que ya no me permitían entrar. Objeto número 2, la llave de latón. La había sacado del bolsillo con cierre y ahora estaba sobre la pequeña mesa del balcón, reflejando las luces de la cubierta. Llevaba 22 años en mi llavero. Una C torcida, grabada por un hombre que realmente creía, hasta lo más profundo de su corazón, que su familia era de esas familias donde una hija siempre tendría derecho a entrar por su propia puerta. Me alegra que mi papá no estuviera vivo para ver aquel diciembre. Me quedé entre esos dos objetos como si fuera la árbitra de mi propia vida y pensé en las cuentas de Ruth. Comprar. Alquilar. La silla que desaparece el día que dejas de pagar. Entonces pensé. Si dejo de pagar y la silla desaparece, Ruth tenía razón. Nunca fue realmente mía. Pero si sigo pagando, entonces solo soy una mujer financiando para siempre una Navidad a la que ya no está invitada y llamándolo amor. No había una tercera opción sobre aquella mesa. Nunca la había habido. Solo que llevaba 6 años buscando una. No tomé la decisión esa noche. Quiero dejar eso muy claro. Cuando finalmente decidí qué hacer, fue a plena luz del día y no lo hice por enojo. Me quedé dormida en el sillón del balcón con la llave apretada en la mano. A las 6 de la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Grant. Y esta vez no llamó por las fotos. Mamá se cayó. Eso fue todo. Lo dijo con esa seriedad seca de alguien que acaba de llegar con una orden oficial. En ese momento estábamos entrando a St. Martín. A través del vidrio, el puerto se acercaba poco a poco. Había colinas verdes, veleros anclados y un cielo completamente distinto al que había dejado en Ohio. Se había resbalado en los escalones de atrás, que estaban llenos de hielo, la noche anterior. Esto es lo que pasa, Wendy. Esto es exactamente lo que pasa cuando abandonas a esta familia. Y ahí fue donde ser enfermera se convirtió en una especie de armadura que ellos habían olvidado que yo tenía. No entré en pánico. Hice lo que hago en el trabajo,
evaluar la situación y actuar. ¿Está consciente? Se golpeó la cabeza. ¿Quién está con ella? Grant se quedó callado por un momento. Al drama no le gustan las preguntas concretas. ¿Está consciente? No se golpeó la cabeza. Carol, la vecina, la llevó al hospital. Le dije que lo llamaría después y marqué directamente a mi mamá. Contestó al segundo timbrazo. Su voz temblaba un poco, pero era completamente ella. Tenía la muñeca izquierda hinchada. Ya le habían hecho radiografías y no había ninguna fractura. Solo era un esguince fuerte, una férula y unas pastillas de ibuprofeno. Había regresado a casa antes de medianoche. Carol tomó el teléfono y confirmó todo, como la buena testigo que siempre ha sido. Está bien, hija. Más que nada se asustó. Me quedé hablando con mamá durante unos 20 minutos y organicé lo que realmente necesitaba organizar. Una cadena de comidas con Carol y algunas mujeres de la iglesia. Una cita de seguimiento con su médico habitual. Y mi propia llamada todas las mañanas a las 8. Eso era cuidar. El cuidado de verdad. El que yo sabía hacer y para el que estaba preparada. Entonces llegó el siguiente mensaje de Grant. Y entendí que la caída de mi mamá ya se había convertido en una moneda de cambio. Regresa hoy. Borra todo. Discúlpate con Dana. Haz eso y mamá dice que eres bienvenida para Año Nuevo. Después de eso, todo queda olvidado. Y luego la frase final. Esta es tu última oportunidad de formar parte de esta familia. Leí el mensaje de pie junto a la baranda, bajo el sol de St. Martín. Bienvenida. Ahí estaba otra vez esa palabra. Ahora tenía precio. En realidad, siempre lo había tenido. Quiero ser honesta contigo sobre lo que pasó durante la siguiente hora, porque la versión fácil de esta historia normalmente se salta esta parte. Busqué vuelos. Esa es la verdad. St. Martín a Miami. Miami a Columbus. Podía estar aterrizando esa misma noche alrededor de las 10. Era posible. Era caro. Y durante unos 40 minutos me quedé sentada en el balcón haciendo las cuentas. El taxi al aeropuerto. La disculpa que tendría que ensayar durante la escala. Año Nuevo en la Casa del Lago. Todo aparentemente olvidado. 38 años de reaccionar de la misma manera pesan mucho. Uno no cambia de golpe una forma de reaccionar que lleva toda la vida en el cuerpo. Y una parte de mí quería aceptar aquella oferta con tanta desesperación que hasta me dolían las manos. Tener otra vez un lugar en la mesa. La cocina de mi mamá. Mis sobrinos. Todo lo que tenía que hacer era regresar a casa y volver a pagar. La disculpa. Borrar las fotos. Volver a hacerme pequeña. Los $600 al mes. Todo el paquete completo. Y fue precisamente una palabra la que detuvo todo. Olvidado. Volví a leer la oferta, esta vez bajo el sol de St. Martín. No decía, lo sentimos. No decía, te extrañamos. Decía, todo queda olvidado. Y entonces entendí lo que realmente significaba. Que las fotos desaparecieran. Que dejaran de hacer preguntas. Que la gente de la iglesia se quedara tranquila. Y que yo regresara a mi lugar de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero con una condición muy clara, que aceptara que nada de aquello había importado. No me estaban ofreciendo darme la bienvenida otra vez. Me estaban ofreciendo borrar el único mes de mi vida en el que había sentido que realmente me veían. El precio para dejarme regresar era hacer desaparecer las pruebas. Y esas pruebas eran simplemente yo, feliz. Me recargué en la silla y sentí que algo dentro de mi pecho se volvía completamente tranquilo. Como el mar justo antes de que llegue una tormenta. Entonces lo entendí. Aquello no era una invitación. Era el mismo acuerdo de siempre, solo que ahora venía envuelto con un moño navideño. Y la fecha límite para renovarlo era ese mismo día. Encontré a Nadia en la cafetería del 5º piso. Le conté todo y ella hizo lo que hacen los buenos profesionales de la salud, se saltó el consuelo y fue directo al punto. Mientras revolvía su espresso, me hizo solo 2 preguntas.
Si esto le hubiera llegado a otra paciente tuya, otra Wendy, en otro barco, ¿cómo llamarías a ese mensaje? No tuve que pensarlo. Manipulación. Convirtieron una caída en una forma de presionarme en menos de 3 horas. Ella asintió, como si ya supiera la respuesta. Después hizo la segunda pregunta. ¿Y qué les dices a las familias que intentan presionar a la persona que está cuidando de ellas? Y entonces escuché mi propia voz diciendo una frase que yo misma había repetido con calma en cientos de cocinas, frente a familias asustadas y desesperadas. El amor no se cobra. Las palabras quedaron flotando sobre la máquina de espresso. Casi me dieron ganas de reír. Durante 6 años había estado ignorando mi propia frase. Había permitido que el amor me cobrara cada mes. Había confundido la cuenta con el sentimiento de pertenecer. En mi cabeza escuché a Ruth, seca y directa como siempre, comprar, rentar, hacer cuentas. Y luego recordé su tarjeta con las margaritas. Siéntate en tu propia mesa, muchacha. También pensé en la llave de mi papá que llevaba en la bolsa. La había hecho para que yo siempre pudiera entrar por mi cuenta. Y finalmente pude aceptar una verdad sin tratar de justificarla. La casa que esa llave abría había dejado de ser mi casa mucho antes de que alguien me mandara aquel mensaje. Nadie me observó mientras todo eso terminaba de acomodarse dentro de mí y levantó un poquito su taza. Ahí está, dijo. Me levanté y regresé a mi suite caminando por el lado soleado del barco. Cerré la puerta y entonces hice las 3 cosas que debía haber hecho 6 años antes. Las hice con calma y en orden. Y te voy a contar cada una. La primera fue responderle a Grant. Sin discursos. Sin repasar toda la historia. Sin hacer una lista de cada herida. Le dije que mamá estaba bien, que tenía la muñeca inmovilizada y ya había comido. Carol y yo ya habíamos organizado lo que realmente necesitaba. También le expliqué que yo iba a seguir llamando a mamá todas las mañanas a las 8, como siempre. Porque una cosa era dejar de demostrar que cuidaba de ellos para ganarme un lugar, y otra muy distinta era dejar de cuidar. Eso nunca lo iba a hacer. También le dije que las fotos se quedaban publicadas. No había nada ofensivo en ellas. Solo estaba yo, feliz. Y si eso era un escándalo, entonces ese escándalo no era mío. Después escribí la frase que llevaba guardando desde aquel miércoles de principios de diciembre y la mandé antes de que el internet del barco pudiera fallar. Dana dijo que la Navidad era solo para los padres. Está bien. Entonces, a partir de ahora, yo también voy a vivir solo para mí. Y debajo escribí una última línea para mi mamá, para que ella la interpretara como quisiera. El acuerdo del primer día de cada mes termina hoy. Ella sabe perfectamente lo que eso significa. Lo segundo que hice fue llamar al banco. Hay un número en la parte de atrás de la tarjeta, un joven con voz tranquila atendiendo desde algún centro de llamadas y un guión que probablemente tiene que repetir varias veces al día. Quiero cancelar el pago automático con efecto inmediato. El préstamo, los impuestos y el seguro. Las 3 cosas. 72 pagos. 6 años. Más de $40,000. Todo terminó en menos de 9 minutos, mientras yo estaba sentada en un camastro en pleno Caribe. Me preguntó si podía ayudarme con algo más. No tienes idea, le respondí. Se rió con educación y la llamada terminó. Lo tercero lo hice despacio. Saqué una hoja del barco, tomé una pluma de verdad y escribí una carta para mi mamá. Era algo privado. Sin copias, sin público y sin ningún chat familiar. Le conté toda la verdad de los últimos 6 años. Le hablé de aquella carpeta, de la promesa que me había hecho y de cada pago que había salido de mi cuenta el primer día de cada mes. También le dije que no quería que me devolvieran ni $1 y que nunca pensaba contarle nada de eso a la gente de la iglesia. Después establecí las nuevas condiciones. En realidad, eran las únicas condiciones que siempre debieron existir. Siempre voy a estar para ti como tu hija. Pero ya no voy a estar para ti como si fuera tu empleada. Firmé la carta, la doblé y puse encima la llave de latón con la C torcida. La iba a meter en el sobre que compraría al llegar a Fort Lauderdale.
Mi papá había hecho esa llave para que yo siempre pudiera entrar. Y finalmente lo estaba haciendo. Solo que no para entrar a la casa. Ahora quiero contarte lo que me costó tomar esa decisión, porque esta es la parte que casi nunca ve la gente que está aplaudiendo desde afuera. En cuanto cancelé el pago automático, la casa del lago empezó a tener los días contados. Nadie más en mi familia podía cubrir $600 al mes. Grant no iba a hacerlo y Dana no podía. Eso significaba que, tarde o temprano, la casa que mi papá había construido con sus propias manos, el muelle donde me enseñó a hacer rebotar piedras sobre el agua y aquella ventana donde yo había puesto cada árbol de Navidad que recordaba, probablemente terminarían en manos de desconocidos. Al salvarme a mí misma, también estaba dejando ir el último lugar del mundo que todavía se sentía lleno de mi papá. Las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Y dejé que las dos fueran verdad. Si quieres saber cuál es el secreto, creo que es ese. Estaba de pie junto a la baranda, mirando el correo de confirmación en mi teléfono, y dije en voz alta, sin nadie a mi alrededor, como si se lo estuviera diciendo a todo el Caribe. Se terminó el acuerdo. Después apagué el teléfono por completo. La pantalla quedó negra, como una pequeña piedra. Me arreglé para la cena y regresé a la mesa de los viajeros que iban solos. Me senté entre Nadia y el capitán del remolcador. Y por primera vez en muchísimo tiempo, me terminé todo el postre. Antes de que la pantalla se apagara, había entrado un último mensaje. Lo leí en el elevador. Era de mi mamá. Wendy, por favor. No hagas esto con la casa. 6 años fingiendo que la casa se pagaba sola. Y finalmente ahí estaba la verdad escrita con sus propias palabras. Los últimos 2 días del crucero fueron los más tranquilos que recuerdo. Y no fue porque mantuviera el teléfono apagado. La última tarde, caminamos por una playa con arena blanca y suave como azúcar. Después vino un largo día en el mar, de regreso a casa, con todo el horizonte frente a mí. Cuando volví a encender el teléfono, el chat familiar ya había pasado por todas sus etapas. Primero el enojo, después la incredulidad y, finalmente, cuando mamá tuvo que explicarles a sus propios hijos que había estado pagando yo y por qué, llegó un silencio extraño, incómodo, como si nadie supiera qué decir. Grant volvió a llamarme una vez más, pero esta vez su voz ya no sonaba como la de alguien siguiendo un guión. ¿Por qué nunca nos dijiste?, me preguntó. Sonaba como un adolescente. Porque mamá me pidió que no lo hiciera, le respondí. Y porque durante mucho tiempo pensé que pagar todo en silencio era una forma de demostrar amor. Los dos estábamos equivocados. Y esto tampoco es completamente culpa tuya, ni toda culpa de ella. Dana me mandó un mensaje larguísimo a las 2 de la mañana. Estaba confundida, a la defensiva y herida. Pero en medio de todo lo que escribió, casi escondida entre sus palabras, había una frase. Yo no sabía lo del dinero, te lo juro. Le creí. Le respondí una sola vez y fui breve. Ahora la verdad era responsabilidad de ellos. Yo no le debía disculpas a nadie y tampoco esperaba recibirlas. Mi puerta seguía abierta para cualquiera que llegara como familia. Pero se cerraba para quien llegara con una factura en la mano. El 30 de diciembre, el barco entró a Fort Lauderdale al amanecer. Unos pelícanos volaban cerca, como si nos estuvieran acompañando de regreso. En una tienda del aeropuerto compré un sobreacolchonado. Después fui al mostrador de correos y mandé la carta para mi mamá, con la llave de latón adentro. Antes de entregarla, me quedé un momento con la mano apoyada sobre el sobre, igual que cuando colocas la mano sobre un paciente al final de una larga noche. El empleado me preguntó si lo que llevaba adentro era frágil. Mucho, le dije. Va a llegar bien, respondió. El sobre tardó 4 días en llegar a Ohio. Y lo que hizo mi mamá cuando lo abrió fue algo que, sinceramente, jamás imaginé. Ahora quiero contarte cómo terminó realmente aquel invierno, porque te prometí una historia verdadera, no una historia perfectamente ordenada. La casa del lago salió a la venta en marzo. Grant revisó los números y decidió que no podía hacerse cargo. Dana lloró, pero tampoco podía. Yo ya había tomado mi decisión y no iba a cambiarla. Y aún así, la lloré.
Puedes estar completamente segura de una decisión, al mismo tiempo, sentir tristeza por lo que estás perdiendo. Nadie te enseña eso. La tía Susan dejó de hablarme y le dijo a la familia que yo había elegido el dinero por encima de la sangre. Y viniendo de una persona que nunca había llevado a mamá a una sola cita médica, aquello tenía cierta ironía. 2 de mis primos dejaron de hablarme en público, pero después me mandaron mensajes privados diciendo, cada uno a su manera. Lo hiciste. Eso que todos nosotros solo hablamos de hacer. Las señoras de la iglesia estuvieron murmurando durante un tiempo. Después, el hijo de un diácono tuvo problemas de verdad con la ley y, como suele pasar, la congregación encontró otro tema del que hablar. Marion siguió adelante. Dana nunca se disculpó. Pero a finales de enero empezó a mandarme otra vez fotos de los niños. June con las botas de nieve puestas al revés. Cole enseñando el diente que se le había caído. Yo contestaba con cariño a cada foto, pero no decía nada más. Y así es como estamos mi hermana y yo ahora. Es un territorio pequeño, pero es real. Y las dos conocemos y respetamos la frontera. ¿Y el sobre? Carol me contó que el día que llegó, mamá se quedó sentada mucho tiempo en la mesa de la cocina mirándolo. Ese día no me llamó. Ni al siguiente. Ni durante toda esa semana. Pero cuando finalmente me llamó, lo primero que dijo no tuvo nada que ver con el dinero, con la iglesia ni con Dana. Y la llave del latón nunca regresó a mis manos. Mi mamá se la quedó. Espera a que te cuente por qué. Un domingo de finales de febrero, gris y frío, alguien tocó a la puerta de mi departamento. Era mi mamá. Traía aquella vieja lata azul de galletas Royal Dance que había usado para guardar cosas desde antes de que yo naciera. Había manejado ella sola. Solo eran 10 minutos, pero para ella, en pleno invierno, eso ya era toda una travesía. Entró a mi pequeña cocina. Y entonces me di cuenta de algo. En los 4 años que llevaba viviendo ahí, mi mamá nunca había entrado a mi departamento. Se veía pequeña, pero también valiente y asustada al mismo tiempo. No se disculpó. Las mujeres de su generación nunca aprendieron a decir ciertas cosas en voz alta. En cambio, me dijo: tu papá te dio esa llave para que siempre pudieras entrar. Le dio vuelta a la lata entre sus manos. He estado guardando la llave en el bolsillo de mi abrigo para recordar que nunca fue la casa la que tenía que permanecer abierta. Era yo. Hizo una pausa. Yo olvidé que la casa nunca fue lo importante. Después me hizo una pregunta. Y la hizo como si fuera una invitada. Mi mamá. Una invitada en la casa de su propia hija. Me preguntó si podía quedarse a cenar. Terminamos comiendo huevos revueltos y galletas de aquella lata en mi pequeña mesa de 2 sillas. Entonces me contó una historia que yo jamás había escuchado. Mi papá había colocado mal las vigas del porche la primera vez que construyó la casa y tuvo que volver a hacerlo. Nos reímos. Y ninguna de las dos mencionó la Navidad. No solucionó todo. Dana seguía siendo Dana. La iglesia seguía siendo la iglesia. Pero esa noche, sentada en mi mesa, había una mujer de 67 años que estaba aprendiendo algo nuevo, como presentarse sin necesitar un lugar asignado. A veces la gente puede sorprenderte. No pasa seguido. Pero pasa lo suficiente. Un año después de aquel mensaje que prácticamente me había tratado como un mueble, mi departamento estaba lleno de más personas de las que cabían cómodamente en las sillas. Juntamos 2 mesas y las cubrimos con un mantel que había bordado la mamá de mi papá. Estaban Denise y otras 2 compañeras del hospicio, aprovechando un descanso entre turnos. También estaba Carol, que llevó un jamón mucho mejor que el mío y no tuvo ningún problema en presumirlo. Había 2 mujeres que conocí gracias a Solo Bahí de Sea y que para entonces ya eran amigas de verdad. Una de ellas había pasado la Navidad anterior llorando dentro de su carro, estacionada frente a su propia casa. Esa noche estaba sentada en mi mesa contando la historia y riéndose de ella. El capitán del remolcador había mandado una tarjeta desde algún lugar cerca de Cozumel. Y dejamos una silla vacía a propósito. Con plato, vaso y cubiertos. Sin nombre. Era una regla de mi casa.
Esa silla sería para quien la necesitara el próximo año. Porque siempre hay alguien que necesita un lugar. A las 6 de la tarde sonó el timbre. Era mi mamá con la lata azul. Y June estaba en sus brazos porque Dana las había dejado ahí. Dana alcanzó a saludarnos desde el carro antes de irse. Y esa es una frase que decidí guardar. Mamá miró toda aquella mesa llena, desordenada, diferente y completamente nuestra. Entonces me preguntó: ¿dónde quieres que me siente? Donde quieras, le dije. En mi mesa no existe eso de, solo para algunos. Si estás aquí, eres familia. Encendimos las velas. A alguien le sonó el localizador y todos terminamos riéndonos. Y en marzo voy a volver a viajar en barco. Esta vez serán 5 noches por otra ruta, pagadas con el dinero de la cuenta que ahora se llama Ahora. No lo hago para demostrar nada. Esa parte ya quedó atrás. Esta vez simplemente voy porque el mar y yo tenemos una cita pendiente. Si quieres quedarte con una sola cosa de mi historia, que sea esta. Un lugar por el que tienes que estar pagando constantemente para conservarlo, quizá nunca fue realmente tuyo. La única mesa que de verdad te pertenece es aquella donde el cariño no viene acompañado de una factura. Esa es mi historia. Un mensaje antes de Navidad. Una habitación con vista al mar. Y una llave de latón que finalmente pude devolver. Si alguna vez alguien te hizo sentir que tenías que pagar para ganarte un lugar en su corazón, quizá ya sea hora de revisar las condiciones de ese acuerdo. Y si esta historia llegó a ti justo cuando la necesitabas, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla esta noche. Cuéntame en los comentarios cómo es tu propia mesa.